¿Sabía usted que la actriz más graciosa del cine mexicano terminó en la ruina apostando todo en el póker? ¿O que su hijo podría haber sido el verdadero hijo de Jorge Negrete, aunque él nunca lo confirmó del todo? La Vitola, esa mujer esquelética con risa escandalosa que hizo temblar de risa a toda una generación junto a Tintán, escondía tragedias que pocos conocieron. Perdió 2 hijos en accidentes, dilapidó su fortuna en las mesas de juego, y murió en silencio después de revolucionar la comedia mexicana. Esta es su verdadera historia. Dicen que hay gente que no necesita decir ni una sola palabra para robarse la atención. Basta con cómo caminan, cómo sonríen, o simplemente cómo se paran frente a usted. Así era la Vitola. Con ese cuerpecito que parecía una línea recta y una risa que se escuchaba desde la otra cuadra, Fanny Kaufman nunca pasó desapercibida. No era la más guapa, ni la más sensual, ni la más elegante. Pero eso sí, como tenía a Ángel la condenada. Y lo que pocos saben es que detrás de esa carcajada contagiosa, había un dolor profundo que jamás mostró en público. Fanny nació en Toronto, Canadá, pero no duró mucho allá. Su familia empacó maletas rumbo al calor de La Habana cuando ella apenas aprendía a caminar. Creció entre puros, guaracha y ese sabor cubano que se le metió en los huesos. Desde chiquilla soñaba con cantar ópera. Imagínese a la Vitola en el Bellas Artes con vestido largo soltando agudos. Pero la vida le tenía preparado otro escenario. Lo que ella tenía no era voz de soprano, sino cara de chiste. Y no lo digo en mal plan. Su cara era tan expresiva, tan exagerada, que cada gesto suyo ya daba risa. En Cuba, alguien la vio con esos brazos largos y su figura delgadita y dijo: «Pareces Vitola de puro». Así quedó bautizada para siempre. Ese apodo que comenzó como broma se volvió su marca registrada. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa risa que haría historia, se escondía una mujer que jamás encajaría en los moldes, y precisamente por eso, lo cambiaría todo. Llegó a México en 1946, apenas con 22 años. Más entusiasmo que contactos, pero con una gracia imposible de fingir. Debutó en el Teatro Arbeu y no tardaron en buscarla para el cine. Lo curioso es que mientras muchas mujeres se mataban por ser la heroína o la damita joven, Vitola se robaba las escenas con sus caras chistosas, su cuerpo esquelético y esa voz nasal que hacía reír hasta al más serio. En una época donde la belleza tradicional lo era todo, ella se burlaba de su propio cuerpo, de su voz, de sus rarezas. Hacía de su diferencia su bandera. Y el público, lejos de rechazarla, la adoraba más por eso. Trabajó en radio y televisión, donde su voz inconfundible no necesitaba imagen. Participó en programas de comedia y shows de variedades como el del Loco Valdés. Bastaba con un «ay, no me hagan eso», para saber que Vitola estaba al aire. Y justo cuando parecía tenerlo todo, cuando su nombre brillaba en marquesinas, conoció al hombre que la convertiría en leyenda, pero también la vida le preparaba golpes que ningún éxito podría curar. Cuando Vitola y Tintán se cruzaron, fue como juntar pólvora con cerillo. No eran pareja romántica ni falta que les hacía. Ellos hacían pareja cómica de las buenas. De esas que se entienden con una mirada, que improvisan sin ensayar. Tintán, con ese estilo de pachuco galán, encontró en Vitola el complemento perfecto. Ella con su desparpajo le ponía el toque ridículo justo en el punto exacto. La primera vez que trabajaron juntos fue en El Rey del Barrio en 1950. Trancazo de taquilla. Pero lo que más comentaba la gente era cómo se robaban la escena cada vez que aparecían juntos. Tintán lanzaba un chiste y Vitola lo remataba con una cara que no venía en el guión. Después vinieron Sí, mi vida, El Revoltoso, Si yo fuera diputado, El mariachi desconocido. Era como si se entendieran con los huesos, como si llevaran años de conocerse. Y no era fácil destacar al lado de un gigante como Tintán, que tenía al país entero en la palma de su mano. Pero Vitola no solo se mantenía a la par, muchas veces lo opacaba. Y eso en un mundo lleno de machos alfa y comediantes celosos era todo un logro. Ella nunca aspiró a ser protagonista. No le interesaban los papeles de novia bonita. Prefería hacer reír. Y mientras todos querían encajar, ella fue la que se atrevió a salirse del molde. Sin embargo, había un vicio secreto que la perseguía en las sombras.
uno que le costaría todo lo que había construido. Mientras México se moría de risa con ella, Vitola construía una vida privada llena de altibajos. Se casó 3 veces y de esos matrimonios salieron momentos felices, hijos y también mucho dolor. Su primer esposo fue Humberto Elizondo Alardín, un diplomático con el que tuvo a su hijo mayor, Humberto Elizondo, hoy también actor de rostro recio y carrera sólida. Y aquí es donde entra el rumor más explosivo de su vida. Lo que pasó con sus hijos es algo que pocos conocen y que la marcó para siempre. Durante años se dijo que el verdadero padre de Humberto no era el diplomático, sino Jorge Negrete. El rumor nació por el parecido físico y porque Negrete andaba muy activo sentimentalmente. Pero Humberto Elizondo ha dicho en entrevistas que su madre siempre le aseguró que no. Conozco a mi padre, sé dónde está enterrado, no tengo duda de mi paternidad. Aunque también soltó una frase que dejó más dudas: si mi mamá tuvo el buen gusto de llevarlo a cabo, ¿quién soy yo para criticarla? Después se casó con Alex King, un ventrílocuo, con quien tuvo 3 hijos más, David, Abraham y Moisés. Y aquí llegó la tragedia que la destrozó por dentro. En los años 80, 2 de sus hijos, Abraham y Moisés, murieron en accidentes automovilísticos. Los 2. Fíjense nada más. Eso la marcó profundamente. Era curioso ver cómo una mujer tan alegre sobre el escenario cargaba con tanto dolor fuera de él. Como muchas figuras del espectáculo, Vitola aprendió a esconder el llanto detrás del maquillaje y a seguir haciendo reír mientras por dentro le dolía el alma. Dicen que la risa es medicina, pero a veces también es máscara. Pero el rumor más explosivo no era sobre sus amores, sino sobre cómo perdió todo lo que había ganado. Uno de los factores que más le jugó en contra fue el juego. El póker. A Vitola le fascinaba tanto como hacer reír, pero una cosa le daba aplausos y la otra le vaciaba los bolsillos. No era secreto. En el medio se sabía que Vitola se iba por las noches a jugar largas partidas en casas privadas, en clubes discretos. Al principio era un pasatiempo, luego se volvió necesidad. Cuando quiso darse cuenta, ya debía más de lo que podía pagar. La fortuna que había amasado con tantos años de trabajo se fue desmoronando ficha por ficha. Y lo más triste es que cuando las cuentas se pusieron difíciles, muchos de los que la rodeaban desaparecieron. Como pasa tantas veces en el medio, el brillo del reflector solo atrae mientras uno deslumbra. Cuando ese brillo se apaga, quedan pocos cerca. Los años 80 y 90 fueron especialmente duros. Menos trabajo, menos ingresos, y una salud que ya empezaba a cobrarle facturas. A los 72 años tomó una decisión que le dolió en el alma. Se retiró de los escenarios. No porque quisiera, sino porque sentía que ya no hacía reír como antes, que su chispa se estaba apagando. Y eso para alguien que vivió de provocar carcajadas fue como quedarse sin voz. Aún así, nunca se quejó públicamente. Nunca salió a dar declaraciones melodramáticas ni a pedir ayuda. Mantuvo su dignidad hasta el final. Y cuando todo parecía perdido, cuando su nombre se estaba borrando de la memoria colectiva, llegó un reconocimiento que nadie esperaba. En medio del silencio que había rodeado a Vitola durante sus últimos años, llegó un rayo de luz. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió rendirle homenaje con el Ariel de Oro por su trayectoria. El anuncio causó sorpresa. Muchos se preguntaron si Vitola seguía viva. Hacía tiempo que su nombre ya no aparecía en portadas ni programas. Pero ahí estaba, más viva que nunca, esperando su momento. Aunque no lo pudo disfrutar del todo. El premio le fue otorgado de manera póstuma. Fanny Kaufman falleció el 21 de febrero de 2009, a los 84 años en la Ciudad de México. Murió en silencio, lejos del bullicio que alguna vez la acompañó. Las causas fueron insuficiencia cardíaca y renal. No hubo homenajes masivos ni grandes reportajes. Pero quienes la conocieron, quienes crecieron viéndola, quienes se rieron con ella hasta soltar lágrimas, sí la recordaron. Vitola no fue una actriz más. Fue una figura única, irrepetible. En un mundo donde la belleza tradicional era la llave para abrir puertas, ella demostró que la autenticidad era mucho más poderosa. Nunca fingió ser lo que no era. Jamás intentó entrar a la fuerza en los moldes de la época.
Su físico lo convirtió en su mejor herramienta. Se reía de sí misma con una libertad que aún hoy sorprende. Fue una de las primeras mujeres comediantes que realmente rompieron barreras. En una industria dominada por hombres, donde ellas solían ser el adorno o la dama en apuros, Vitola se subía al escenario a mandar, a burlarse, a desarmar al galán y al villano. Y eso en su tiempo fue revolucionario. No necesitó tacones ni escotes para llamar la atención. No dependió del guión para sacar una carcajada. Su simple presencia ya generaba simpatía. Y ese tipo de talento no se fabrica, se trae desde la cuna. Hoy pocos jóvenes la conocen, pero quienes crecieron con sus películas todavía la recuerdan con una mezcla de ternura y carcajada. Esa mujer que aparecía de la nada con los brazos volando, con la risa reventando las bocinas y una energía que parecía no agotarse nunca. Fanny Kaufman, la Vitola, fue muchas cosas. Actriz, madre, comediante, amiga de los grandes. Pero sobre todo, fue auténtica. Y en este mundo de apariencias, eso vale oro. Así se apaga la luz del escenario, pero no el recuerdo. Porque Vitola, con su risa loca, su cuerpo de alambre y su alma de comediante, sigue viva en cada carcajada que dejó sembrada. Las estrellas verdaderas no se apagan, solo descansan entre los recuerdos.